El día de hoy en la balanza tenemos el gusto de contar con el maestro Ricardo Arturo Castillo Trejo, que bueno, está contendiendo el cargo a la magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, porque es muy importante que nos abran este tipo de espacios para tener más interacción y con la ciudadanía y sobre todo para dar a conocer pues algunos detalles sobre este proceso inédito que estamos pasando. Maestro Trejo bueno, tiene muchísimos estudios en lo que tiene que ver de derechos humanos, juicios de amparo, programas que están relacionados con la protección, que de eso le vamos a preguntar más adelante, de los Claro. derechos constitucionales de las personas. Pero para iniciar, queremos conocer cómo inicia su camino en el derecho, desde el momento en el que elige estudiar esta carrera hasta sus momentos de especialización. Claro. Bueno, fíjate que cuando yo estaba en la preparatoria inicialmente, pues pensaba estudiar medicina, pues después vimos que no era nuestra vocación. Digo, yo siempre he sido, después dije, bueno, ¿qué es algo que en realidad me gusta? A mí me gusta mucho leer, mucho la literatura, pero bueno, pues dije, voy a estudiar literatura, pero pues platicando con mi papá me dijo, no, es que, a ver, tienes que escoger una carrera en la cual se conjunten tus pasiones, o sea, y que además pues te dé posibilidad de desarrollarte. Entonces dije, bueno, a ver, me gusta leer, me gusta escribir y pues en la preparatoria pues conocí a una maestra de Derecho que tuvo a bien impulsarme y a darme a entender ciertas cosas. Entonces dije, bueno, voy a estudiar Derecho y es por eso que decidí por esta carrera. Y en el transcurso que ya lleva en todas las áreas que se ha desarrollado, ¿existe algún caso que lo haya marcado? O sea, para Mira, bien o para mal, pero en estos sí, términos. claro. Mira, fíjate que cuando yo empecé a trabajar, cuando empecé ya a ejercer, yo empecé a trabajar a los 20 años. este, pues dije, a ver, ¿cuáles son las áreas que se están explorando? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en el despacho que yo desconocía? Entonces, pues yo veía que la justicia federal ampara y protege y este tipo de cuestiones. Y entonces yo dije, mira, aquí hay algo interesante que no me han enseñado del todo, ni en la carrera, ni en la oficina. Entonces dije, bueno, me voy a especializar. Entonces fue por eso que opté por especializarme en procesos constitucionales. Digo, casos que me hayan marcado ha habido varios, o sea, tanto a nivel de litigio como a nivel de servidor público. En el litigio, por ejemplo, yo te puedo platicar, nosotros fuimos abogados un tiempo de Lidia Cacho en un asunto civil que tuvo, entonces le impusieron una condena por el libro de Los demonios se le den. Entonces yo ya estaba estudiando una maestría en Derecho Procesal Constitucional, entonces me di cuenta que, pues, si bien es cierto, existe la posibilidad de establecer ciertas restricciones a derechos fundamentales como lo es el de la libertad de expresión, pues había que revisar con mucho cuidado cuáles son las modalidades que se imponen. Entonces yo le pedí permiso al entonces titular del despacho de hacer una propuesta de declaración para cuestionar la constitucionalidad de la ley de protección a la imagen, el honor y del Distrito Federal. Yo no recuerdo exactamente el nombre de la ley, pero era una ley de este estilo. Entonces, cuando se hace el planteamiento, digo, hubo una estrategia jurídica y dije, bueno, es que a ver, si la ley se está interpretando de esta forma en la sentencia, pues hay que hacer un contraplanteamiento, de lo contrario resultaría inconstitucional. Entonces se hizo el planteamiento, el caso llegó a la corte y al final pues dices, la corte dijo, bueno, no, es que la ley es constitucional, lo que está mal es es la interpretación que se está dando. Entonces, a mí me marcó primero por la riqueza que tenemos, o sea, del desarrollo que podemos hacer de la constitucionalidad de las leyes a partir de los actos de aplicación de la autoridad y además por la visión de estrategias jurídicas que se pueden hacer. Yo ese caso me marcó mucho porque digo, ya posteriormente en el ejercicio de la función pública, pues empecé a ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente viene buscando la gente? ¿Cuál es su intención cuando hace un planteamiento de cualquier especie? Obviamente, pues hay una estrategia jurídica, pero al final esa estrategia jurídica está encaminada a la protección de un derecho. Entonces, ese es uno de los asuntos que más me ha marcado, vaya, por todas las implicaciones. Y, por ejemplo, aquí en sector público, digo, ha habido varios casos complejos, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho uno donde tuve oportunidad de asesorar a la secretaria de Estudio y Cuenta. Yo era coordinador de la ponencia en algún momento
Y teníamos un caso donde a una persona no le querían expedir su credencial para votar porque solicitó su expedición con posterioridad al cierre del periodo. Ya saben que normalmente en épocas electorales te dicen hasta el 2 de febrero, hasta el 10 de febrero tienes para solicitar tu credencial para votar. La particularidad en este caso, fíjate, y eso me grabó muchísimo también por cómo el derecho electoral trasciende la vida de las personas. La persona necesitaba su credencial para votar porque necesitaba obtener atención médica, pero como no tenía un documento de identificación, pues no se la querían dar. Entonces, hay una jurisprudencia que dice, no se, o sea, es constitucional que no se expidan las credenciales para votar con posterioridad al plazo. Aquí pues se hizo una serie de razonamientos y la conclusión que se propuso fue, a ver, sí es cierto, por regla general, la credencial para votar no se puede expedir fuera de los plazos, pero en este caso se da una particularidad que se está justificando que la credencial para votar como documento de identidad, que también es un derecho humano fundamental, pues se requiere para la tutela de otro tipo de derecho. Entonces, en este caso, pues sí se la puedes expedir con independencia de que lo incorpores con posterioridad al padrón electoral. Entonces, bueno, pues aquí se salvaguardaron diversos derechos, o sea, se salvaguardó el derecho a la salud, el derecho a la identidad y pues el conexo derecho electoral de contar con tu credencial para votar, que sin eso pues no puedes acudir a votar. Entonces digo, yo creo, hay varios casos que me han grabado, o sea, de los que me vienen así a la cabeza porque son de los que me gusta platicar más, pues te podría comentar esos. Y, en este mundo electoral existe algo que pudiese cambiar. Me refiero a si tuviese la oportunidad de cambiarlo o cuál sería la prioridad a trabajar. Mira, en cuanto al mundo electoral, yo creo que, pues de cierta forma, las leyes se van adecuando a la realidad social del país donde nos encontramos. Aquí en caso en México, pues hemos tenido en cuenta que pues se ha transitado, o sea, se ha sido una lucha constante de cómo adecuar los marcos jurídicos normativos para efectos de garantizar que las instituciones cuiden el voto, cómo es que lo cuidan y cómo es que la ciudadanía ejerce el voto. Digo, ahorita pues tenemos un marco jurídico pues robusto que nos permite, bueno, tener certeza sobre cuál sería el resultado de la votación. Yo creo que si a mí me dices, bueno, y ahora hay dos ámbitos, o sea, está el ámbito administrativo y el ámbito jurisdiccional. Yo desde mi punto de vista, que es al cual me dedico, al ámbito jurisdiccional, yo te diría, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer los juzgadores electorales para mejorar el sistema desde nuestra cancha, ser más claros? Porque, porque la materia electoral es una materia sumamente técnica, estoy de acuerdo, pero al final nosotros necesitamos que la gente comprenda qué es lo que decidimos y por qué lo decidimos y explicar esas razones. Entonces yo creo que es la principal, o sea, uno de los principales aspectos que hay que cambiar, la claridad en la comunicación. A esto se refiere con la ciudadanización de, bueno, es que aparece en sus Exactamente. propuestas, dice ciudadanización de la función jurisdiccional. Ujú. Bueno, así te voy a decir, no venía yo preparado para hablar de propuestas. Bueno, Pero bueno, es mira, que claro, me lleva a no, no, ese. no, no, es que fíjate, mira, yo creo, yo estoy convencido de que la función jurisdiccional es a lo mejor puede ser menospreciada, pero es una de las más importantes dentro de los sistemas sociales. ¿Por qué? Si vemos así desde Rousseau y desde los primeros ideólogos de los estados constitucionales modernos, ¿qué es lo que vemos? Que ellos dicen, oye, para que existan los derechos, para que los derechos realmente existan, necesitamos que existan garantías para hacerlas exigibles. Ujú. Entonces, bueno, pues estas garantías pues, están plasmadas a través de de los mecanismos de tutela, pues que en este caso le corresponde a los juzgadores. Pero yo más allá, o sea, digo, y retomando un poco el sentido humanista, vamos a decirlo así, o sea, del derecho, es que tenemos que tener algo en cuenta. La función jurisdiccional es un servicio público y como cualquier servicio público, este tiene que ser prestado de forma digna a las personas. ¿Y a qué me refiero con digno? Bueno, tienes que darle oportunidad a las personas de ser escuchadas, de tener audiencias, de revisar los expedientes y de conocer las sentencias. Pero en estos dos últimos aspectos me voy a detener. ¿Por qué?
Porque, ¿qué ocurre cuando la gente acude a un proceso? Digo, no sé si tú has tenido oportunidad, bueno, has tenido o te has visto en la necesidad de estar en algún proceso judicial. Sí, sabe que siento que uno llega queriendo como darle claridad a un problema y sales más abrumado de lo que entraste, Ujú. con menor claridad. Exactamente, pero fíjate, Eso ahí me está pasa a un mí. punto muy importante. Cuando tú te enfrentas a un proceso judicial de cualquier naturaleza, pues ves acuerdos y dicen, no, acuérdese de conformidad con lo solicitado y bla, 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 y las sentencias, bueno, es que los derechos del tal, 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 pero al final no te resuelven bien la duda porque no comprendes lo que dices. ¿Esto qué Claro. sensación te da? Te da, bueno, yo he visto que da una sensación de discriminación. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, oye, estoy viniendo a que me resuelvas mi problema, pero no entiendo cómo lo resolviste, por qué lo resolviste, o incluso qué es lo que me está pasando ahorita. Ujú. Entonces, yo creo que cuando tú clarificas el lenguaje, ese ejercicio de comunicación que tiene que tener el Poder Judicial con la ciudadanía, le das un trato digno a la persona, porque la persona sabe y entiende qué fue lo que pasó durante el proceso, qué es lo que se decidió en la sentencia. Y a lo mejor, fíjate, y hay una corriente reciente que viene de Europa que dice, a ver, o sea, entonces, ¿sí me entiendes? O sea, entonces es Sí. una forma de incluirlo y hacer, o sea, y también garantizar que el Poder Judicial pueda cumplir su función efectivamente. Si tú entiendes qué fue lo que pasó y lo aceptas porque te explican por qué pasó, es mucho más fácil que asumas esa decisión y que siga el tránsito adecuado entre esa relación que da entre el Poder Judicial de dar certeza sobre las relaciones jurídicas y la ciudadanía que pues tendría que no, no me gusta decir obedecerlas, pero es sujetarse a ellas. ¿Sí? Y Entonces, tomando, esa es como que la esencia de mi propuesta, de mi visión, por lo menos, de cómo debe de comportarse un juzgador. y tomando esto en cuenta, ¿cree que es más urgente la capacitación de los jueces, del personal, de todo el gremio o el mejorar el acceso a la justicia a los sectores vulnerables? ¿O cree que Mira, una va a llevar a fíjate, la otra? Ujú. es que digo, precisamente, digo, también es parte de las cosas que yo vengo proponiendo. A ver, yo sí me he ocupado por capacitarme, digo, luego no me gusta decir todos los estudios porque pareciera como dicen que el agua en boca propia es vituperio. Pero yo siempre me he preocupado por prepararme porque yo sé que yo presto un servicio público y yo creo que las personas merecen tener un servicio público de excelencia. O sea, tú contratas a un abogado, un doctor, a un arquitecto y esperas que este sea de élite, o sea, que te dé lo mejor. Claro. ¿Y por qué no esperarlo del servicio público? Digo, ahorita sí tenemos muchas personas capacitadas y muy capaces, pero yo creo que el tema de la capacitación es esencial para que el servicio público sea de excelencia. Y además, ¿qué pasa cuando tú capacitas a la persona y le enseñas a la persona funcionaria pública y le enseñas a entender los derechos fundamentales, a entender quiénes son las personas que vienen a solicitar justicia y cuál es así como que su visión sobre el mundo? Porque, por ejemplo, vamos a ver, o sea, no puedes tratar igual a una persona, pues vamos a decir, con estudios superiores que a personas que pertenecen a un núcleo indígena, porque tienen visiones diferentes del mundo. Pero si tú por lo menos tienes, digo, en principio el conocimiento doctrinal de cómo es que piensan las personas indígenas, pues bueno, vas a estar en condiciones de darles una respuesta pues un poco más apegada a lo que necesitan. Ocurre lo mismo pues con las personas de la diversidad sexual, con las personas pues que tienen alguna discapacidad. Entonces, yo creo que la capacitación es muy importante, pero es una capacitación focalizada. Debe ser una capacitación focalizada en derechos humanos, vamos a decirlo así, en términos generales. ¿Para qué? Para que entiendan cuál es el alcance de lo que están haciendo y cómo es que están afectando o trascendiendo a la vida de las personas. Entonces yo creo que en la medida que esta capacitación sea idónea y efectiva, va a mejorar el trato hacia las personas que formen parte de algún grupo vulnerable. Digo, claro que sí requerimos, o sea, un poco más de acercamiento social, pero fíjate, hay algo bien interesante. Por ejemplo, aquí en la Sala Monterrey hasta el año 2015, 2016 más o menos, no teníamos un solo asunto de personas indígenas.
Mm. No había alguno que de aquí en la circunscripción, que pues bueno, es o sea, sí hay, pero no habían acudido. Pues desde el 2000, más o menos 2015 en adelante, hemos tenido varios asuntos de personas indígenas, o sea, de grupos indígenas que buscan el respeto a algún derecho, el reconocimiento de sus sistemas normativos propios, de sus interacciones con los representantes indígenas que se eligen para los municipios. Y esto a mí que me representa, por lo menos a mí me indica que esas personas que tienen incluso constitucionalmente el derecho de regirse bajo sus mecanismos de impartición de justicia, tienen la confianza de acudir ante un órgano jurisdiccional, vamos a decirlo, de carácter nacional, Ujú. para que decidan algo, para que resuelvan un problema que ellos tienen. Entonces, yo creo que esa es la ruta. O sea, yo creo que capacitación va a permitir una mejor atención. Digo, con independencia de que sí necesitamos tener un poco más de interacción, vamos a decirlo así, personal con las Claro, personas. sí, claro. Bueno, a mí me queda pensando que esto va más allá incluso de la empatía, ¿no? Em, si tuviese que No, es elegir, que fíjate, a ver, ujú. perdón, Adelante, es que adelante. fíjate, ahí tocas un tema, sí, es que tocas un tema bien curioso, o sea, el tema de la empatía. O sea, porque la empatía, pues bueno, como sentimiento humano, pues es como que, ay, o sea, siento feo por ti, o sea, digo, no me gusta decirlo, pero vamos a decirlo así coloquialmente. Pero yo creo que la justicia, o sea, el sentido empático de la justicia tiene que ocuparse, no de decir, ay, tengo algún sentimiento noble hacia tu persona, por decirlo de alguna Ujú. forma. La empatía en la justicia yo creo que debe reflejarse en la resolución adecuada de los asuntos. O sea, ganes o pierdas, tienes la obligación de explicar el por qué, de dar los elementos suficientes para decir, por esto tienes razón o por esto no tienes razón. Más allá de decir, ay, vamos a beneficiarlos a todos, porque digo, y eso es un tema que se está viendo bastante complicado porque Ujú. hay muchas personas, juzgadores que dicen, ay, bueno, candidatas que dicen, yo voy a defender los derechos de todos, o sea, prometen cosas que no le corresponden tanto al juzgador. Esto a mí o sea, en lo personal me parece una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque si tú en el ámbito, vamos a decirlo así, de la comunicación política a la que estamos sujetos debido al mecanismo de elección de personas juzgadoras, haces propuestas que no puedes cumplir, lo único que vas a lograr es un desencanto frente a la ciudadanía, porque decir, no, es que tú dijiste que me ibas a proteger mis derechos, o sea, y a lo mejor la protección de los derechos es decir, bueno, o sea, yo lo lamento mucho, pero pues sí se acreditaron los elementos para que te declararan culpable de algún delito. Oye, Ujú. pues es que no me expidieron mi credencial para votar. Bueno, yo lo siento mucho, pero pues es que realmente no aportaste los elementos de identificación necesarios para acreditar que tú eras tal o cual persona. O, oye, me anularon esta elección. Bueno, es que sí, porque existieron elementos suficientes para determinar que existieron irregularidades. O sea, pero esa empatía no es tanto decir, como me caes bien o mal, voy a darte una resolución como tú la quieres, sino que voy a resolver conforme lo que está plasmado y lo que yo te puedo decir para efectos de que, pues bueno, entiendas cuál es la situación jurídica que pesa sobre ti. Entonces, yo era más una anotación que me pareció Sí, no, relevante. sí, además muy, muy interesante porque, bueno, este espacio es para simples mortales y nos referimos a que desconocemos en sí cómo funciona, que hasta ahora que se da este ejercicio, pues empezamos a investigar de quiénes son los que realmente determinan la justicia en cada uno de nuestros estados. Claro. Entonces, el que nos haga este tipo, o que pueda desarrollar un poco más estas ideas, a todos nos da mucha claridad, así que Sí, gracias. pues bueno, no, hombre, desde que En- al contrario. y bueno, continuando un poco más, hablando un poco más respecto a su trayectoria, si tuviese que Ujú. elegir tres valores que lo han acompañado siempre y que al día de hoy siguen siendo su fuerte, como ser humano, como profesional, pero si tuviese que elegir tres valores, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que el principal ha sido la independencia en el pensamiento. Y voy a mencionarlos por partes. A ver, yo cuando me refiero a la independencia, o sea, la independencia ciertamente
es un principio rector de la actuación judicial. O sea, el juez únicamente tiene que decidir conforme a constancias y conforme hechos y al derecho. Es lo que tiene que ocuparlo de resolver. Pero yo la verdad sí creo que este valor, pues me ha acompañado, ¿por qué? Porque cuando yo he tenido enfrente un caso en el cual yo no estoy de acuerdo con la posición que a lo mejor pues tiene algún compañero o incluso el titular del órgano jurisdiccional, yo se lo expreso. ¿Por qué? Porque va a ver, o sea, sí es cierto, hay esto, es una opción posible, pero considero que podemos darle otro enfoque, pues que vaya, o sea, que justifique de mejor forma esa decisión y que, pues digo, o proteja un derecho o diga, bueno, o sea, estuvo bien su afectación o no. El segundo, yo creo que es la lealtad. O sea, porque cuando tú hablas de lealtad, o sea, no te refieres a que voy a estar agachado todo el tiempo, a hacer lo que tú digas, no, sino que simplemente, o sea, cuando tú dices que tú eres leal a una institución, a una persona, o sea, tú procuras que esté lo mejor posible y para eso aportas tus ideas, aportas tu conocimiento, aportas tu pasión, pues bueno, o sea, todo lo mejor de ti tú se lo das a una persona, a una institución para que ésta consiga su fin. O sea, yo no entendería pues la vida sin la lealtad. Y pues digo, otro valor que considero que pues me ha caracterizado es pues, puedo decirte que el compañerismo, porque porque yo creo que al final, cuando tú formas parte de un equipo y al final, digo, todas las instituciones son equipos, tú requieres que las personas sientan la empatía, o bueno, no la empatía, sino la confianza de trabajar contigo, la confianza de saber que pueden acudir a ti para apoyarse, para resolver un problema, para tener otro punto de vista. Entonces, pues digo, y eso de repente es difícil porque, bueno, los abogados pues somos bastante gólatras y pensamos que pues, lo sabemos todo, pero no. O sea, la verdad es que tenemos que trabajar en equipo para que se logren conseguir los fines que estamos buscando. Y pues en una ponencia, por ejemplo, donde tienes 7 voces de secretarios, tienes un magistrado, pues necesitas hacer, pues ahora sí que creo que un conjunto, un verdadero equipo que permita que estas funciones se lleven a cabo de la mejor forma. Si no, pues digo, puede ser bastante complicado y al final, pues lo que nos debe interesar es el servicio público. Entonces yo creo que esos serían los 3 valores que más me caracterizan y que hasta ahorita pues mantengo vaya como bandera. Si tuviese la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? Fíjate que hay varios personajes históricos, unos más recientes que otros, pero yo creo que si yo me sentara a platicar con alguien, a mí me gustaría cenar con el juez John Marshall, que fue el primer juez en la historia que ejerció un control de constitucionalidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Era un caso ahí complejo donde él había sido secretario de Estado, habían sido así un montón de cosas. Pero bueno, o sea, al final, o sea, él hizo la primera interpretación de la Constitución de los Estados Unidos para decir qué podía y qué no podía hacer la Suprema Corte de ese país. Pero fíjate que a mí me gustaría conocerlo porque, o sea, incluso en los libros de historia te dicen que era una persona con un pensamiento muy vívido, muy, con un razonamiento privilegiado, que es algo que de repente nos falta a todos, yo incluido, por supuesto. Entonces, a mí sí me gustaría cenar con él y preguntarle cómo fue que se le ocurrió esta decisión, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue su raciocinio que utilizó para alcanzar este tipo de decisión y para inaugurar algo que pues a mí se me hace lo más genial de la creación jurídica, que es el control constitucional de las leyes? Entonces, esa sería mi respuesta. Como pregunta obligada ya casi para finalizar este encuentro, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Mm, ¿Un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Mira, esa es una pregunta, pues ahora sí que profunda y compleja. Yo te diría, es peor un inocente en la cárcel. ¿Por qué? Porque
de cierta forma, digo, conforme al sistema penal actual, digo que no es mi especialidad, pero también curso una maestría para tener un poquito de conocimiento sobre el tema. Cuando tú declaras culpable a una persona, tienes que haber hecho una serie de investigaciones para saber si tiene o no responsabilidad. Entonces, a mí lo que me parece grave, más grave de que una persona inocente esté en la cárcel, es porque hubo alguien o una institución, un grupo de personas que no hicieron adecuadamente Mm. su trabajo. Entonces dices, bueno, pues es que le estás afectando a alguien que pues no tendría por qué haber sido afectado, o sea, y lo afectaste no por otra cosa que porque no hiciste tu trabajo bien, o sea, sino porque te fuiste por la fácil y dijiste, ay, es más fácil echarle la culpa. Porque el culpable en libertad, digo, y esto podría ser interesante porque desde un punto de vista jurídico podría tener varias respuestas, porque por ejemplo, si alguien atropella a una persona involuntariamente, pues digo, es culpable, pero al final, digo, pudo haber alguna composición, digo, algún acuerdo, o sea, entonces, pues es culpable, pero está en libertad. O hubo otro mecanismo a través del cual, pues, pudo cumplir su condena, ¿no? Pero, pues, al inocente que está en la cárcel, o sea, cuál es la justificación posible que pueda haber? Ujú. Hasta ahora es la respuesta más extensa que nos han dado. Espero que Bueno, sea de las sí, muy bueno. entretenida por lo menos. Sí, sí. En una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? La justicia, equidad. O sea, porque cuando algo es justo, nos hace iguales a todos. Ok, o sea, cuando un juez, o sea, tú puedes tener un litigio con el Estado, puedes tener un litigio contra algún magnate, pero al Ujú. final, si una sentencia es justa, te pone en un estado de igualdad. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir persiguiendo. O sea, que realmente el derecho y la justicia, o sea, y la impartición de justicia, nos pongan a todos como iguales. O sea, ahora sí que pues conforme a la ley, conforme a todo, o sea, que cada quien asuma sus responsabilidades y sus obligaciones conforme al marco jurídico. Entonces, esa sería mi respuesta. Maestro, pues muchas gracias. Aquí termina nuestro encuentro. Mil gracias por aceptar No, al contrario, esta muchísimas entrevista. gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes y ojalá que si tienen chance, pues nos consideren como una opción para encabezar este órgano de justicia. Y muchas gracias.